La belleza es algo mucho más profundo, con mucho más calado, y que curiosamente la dimensión superficial, la apariencia, y la dimensión profunda, que tiene que ver más con el mundo emocional, están extraordinariamente interconectadas. Una persona que se siente bien por dentro, que está a gusto en su propia piel, transmite algo especial. Su presencia es diferente, es como si iluminara allá por donde va, ¿no? Y creo que eso es precioso, ¿no? Y podemos ver personas con una piel muy arrugada y sin embargo que decimos, qué bella es esta persona. Y sin embargo hay otras que pueden tener una piel mucho más juvenil y hay algo que no nos llega. Es ese aspecto tan bonito de lo sutil, tan bonito de lo que para mí forma parte del misterio. Yo empecé a interesarme por el tema emocional cuando entré en la Facultad de Medicina. Tenía 17 años y a mí me impactó muchísimo un libro que leí, escrito por una persona que luego fue profesor mío en los cursos de doctorado, el profesor Pedro Lainentral, uno de los grandes de la medicina, catedrático de historia. Y en este libro se hablaba de que hace 2500 años la escuela de Hipócrates, todos hemos oído hablar, o creo que casi todos hemos oído hablar del juramento hipocrático, habían descubierto que la conexión emocional, que el mundo afectivo tenía un impacto directo en la salud. Lo llamaron el arte médico. Hoy el arte médico tiene un nombre mucho más sofisticado, se llama psiconeuroendocrinoinmunología, es decir, la manera en la que los pensamientos, la manera en la que los sentimientos a través del sistema nervioso y del sistema endocrino afectan al sistema de defensa. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que esto se conoce desde hace 2500 años, seguimos arrastrando el paradigma cartesiano. La palabra paradigma viene del griego, quiere decir forma de ver, y Cartesio, Descartes, el filósofo, el padre de la filosofía racionalista, espectacular filósofo, pero cometió un error. Cometió un error que hay que entenderlo muy bien en el contexto de la época, muchos conflictos ideológicos, muchos conflictos religiosos, y él quiso separar todo lo que era psicológico, todo lo que era mental de lo que era físico. A lo que era psicológico, a lo que era mental, a lo que era afectivo, él lo llamó la res cogitans. Es decir, el cogito era, digamos, el pensamiento, el intelecto, ¿no? Y a todo aquello que se podía medir, que se podía pesar, como por ejemplo el cuerpo físico, le llamó la res extensa. Y para él, res cogitans y res extensa no estaban conectados. Pero obviamente él, hombre sin duda inteligente, sabía que de alguna manera todos tenemos la experiencia de que lo mental te afecta a lo corporal. Es que todos sabemos el nudo que se hace en el estómago, el corazón que se te desboca. Y tuvo que arreglar un poco esta situación conectando la res cogitans y la res extensa en un punto muy importante hoy en día, que es la epífisis, una glándula que está en la región posterior del tronco del encéfalo, que es la base, es donde se produce la famosa melatonina y donde se producen algunas sustancias realmente sorprendentes. ¿Qué ocurre? Que hemos seguido pensando durante siglos que la parte mental, que la parte afectiva, no tenía verdaderamente un impacto en la parte física. Y es curioso porque yo en mis 6 años de estudios de medicina nunca hubo ninguna clase, ninguna sesión para hablar específicamente de cómo lo mental, cómo lo psicológico, cómo lo afectivo tiene un impacto directo en lo fisiológico, incluso en lo anatómico, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy centros como la Universidad de Harvard, pionera en el mundo, Stanford, Berkeley, algunos de los centros más importantes del mundo llevan años, Harvard lleva cerca de 40 años, estudiando esto y demostrando, sin género de dudas, que hay una conexión enorme, es decir, que lo mental afecta a lo fisiológico, lo mismo que lo fisiológico afecta a lo mental. La persona que cuida su nutrición, la persona que hace ejercicio físico, que duerme lo suficiente, mentalmente está mejor. Si es que no es una cosa de creérsela, es una cosa de verificarla. De la misma manera que la persona que tiene pensamientos más positivos, a pesar de la dificultad, que da más valor en su vida al amor que al miedo, es una persona que fisiológicamente está mejor. Pero vamos, es que se ha demostrado que afecta hasta a nivel de la expresión de los genes. ¿Qué ha ocurrido hoy en día? Pues lo que ha ocurrido hoy en día es que esta situación nos ha sacudido en la línea de flotación, porque no solamente es un problema de salud, no solo es un problema lógicamente de pérdida de seres queridos, es que es un tema económico, es un tema social, es un tema político, entonces no hay ningún aspecto que no haya sido tocado. ¿Y qué ocurre cuando el ser humano se encuentra ante una crisis tan profunda? Que toma un papel sorprendente, un papel que de manera habitual tienen los niños, se convierte en un buscador. Empieza a buscar algo
que realmente le dé sostén. Cuando las instituciones te fallan, cuando las cosas te fallan, empiezas una búsqueda interior. ¿Qué ocurre? Que la parte positiva, una de las partes positivas de esta situación es que hay cada vez más personas que están buscando en su interior la base de la felicidad, no en el mundo exterior. Claro, en el mundo exterior podemos encontrar la base del bienestar, pero no es lo mismo que la felicidad. El bienestar es el goce de los sentidos. O sea, si yo viajo en un coche bueno, pues es más agradable que si yo viajo en una tartana. Si yo como algo rico, es más agradable sensorialmente hablando que si como algo que está pasado. Pero eso es lo que da de sí. La felicidad es el gozo del corazón y siempre viene de dentro. Por eso confunden personas que tienen tan poco y son tan felices. Y confunde tanto personas que tienen tanto y son tan infelices. Lo cual no quiere decir tener mucho, quiere decir ser infeliz. Pero estar apegado al tener evita el ser. Entonces, la oportunidad que tenemos es reconectar con esa profundidad que hay en nuestro interior, porque ahí es donde verdaderamente está la luz. Yo creo que a mí me gustaría que nos planteáramos que en lugar de estar constantemente diciendo a ver cuándo vemos la luz al final del túnel, cada uno de nosotros dijéramos si la luz está en el interior de cada uno de nosotros. Cuando uno viaja por un túnel, porque es verdad que esto es un túnel, no nos vamos a engañar, esto no es el paraíso, la situación actual, viaja por un túnel, pero tiene una luz, se viaja de una forma completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque no estás atrapado en la oscuridad. Es verdad que hay oscuridad, pero la oscuridad no te atrapa, puedes seguir avanzando, puedes seguir con ilusión. Entonces, es un momento muy importante también para mandar un mensaje, yo creo, que trascendental. Las personas pasamos por momentos malos, a veces físicamente, nos da una rodilla, nos duele un diente, lo que sea, y pasamos a veces por momentos psicológicamente muy difíciles. Y eso no nos convierte en personas blanditas, ni en personas impotentes, ni en personas enajenadas. Lo que nos convierte es en personas que necesitan ayuda. Y no tenemos que tener ninguna vergüenza en pedir ayuda. Bueno, yo creo que en España se sigue viendo igual de mal. Sí. Y en muchos países del arco mediterráneo también. En Estados Unidos, por ejemplo, es un país que yo conozco bien. Esto es una cosa muchísimo más natural. Y decir, voy al psicólogo, voy al psicoterapeuta, voy al psiquiatra, o voy a leerme un libro para gestionar el estrés, pues sí, puede dar una sensación de, qué mal está esta persona. Pues no, me gustaría encontrar una persona, por equilibrada que sea, que no pase por momentos malos, que no pase por situaciones difíciles, que necesite ayuda. Es más, la situación que todavía no hemos salido de ella, pero que hemos vivido con especial intensidad, nos ha mostrado algo. Nos ha mostrado la fragilidad que tenemos en un instante, en un momento, te cambia la vida. Y la necesidad que tenemos unos de otros. O sea, esta situación lo que llama es a lo más bello que pueda haber, que es a incluir a la otra persona en la ecuación. Salirnos de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de mío, mí, para mí, a un nosotros. A mí me encantó cuando leí a Martin Buber. Martin Buber fue un gran filósofo alemán, con un dibujo tan claro de lo que es esto. Él decía que nosotros podemos ser el centro de una circunferencia. Es decir, solo nos importa lo nuestro, el resto indiferentes. Podemos aparentar que sí nos interesa, en lo que un gran amigo mío me comentaba que él llamaba cumplimiento. Da la sensación que me intereso, pero en el fondo no. Pero podemos ser también el centro de una elipse. Qué bonito, porque una elipse no tiene un centro, tiene dos. Entonces, yo creo que es bonito, porque uno no puede quererse más a sí mismo de lo que quiere a los demás, ni puede querer a los demás más de lo que se quiere a sí mismo. Entonces yo creo que cuando uno conecta con esta dimensión, pues toca precisamente con un aspecto que aquí estáis constantemente poniendo sobre la mesa, que es la belleza. Aristóteles hablaba de la unidad, de la verdad, de la bondad y de la belleza. Los ponía juntos. Es decir, cuando hay unidad, ¿verdad que hay belleza? O tú ves una familia unida, ¿verdad que eso es bello? Cuando los ves en conflicto, no es bello. En una empresa, cuando ves a las personas unidas, eso es bello. Te da una sensación de belleza. Cuando las ves enfrentadas, no. La verdad es bella. ¿Por qué? Nadie dice que sea fácil. Es bella, porque te abre el camino a reconectar con la realidad. Y cuando tú ves un gesto de bondad, eso es bello.
Y eso es bello independiente de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que unidad, verdad, bondad y belleza son la esencia. Y cuando eso está presente en nuestra vida, todo funciona. ¿Qué es aquello que siempre refleja o invita a la unidad, a la verdad, a la bondad y la belleza? Solo una cosa: el amor. Esto se conoce desde hace años. Es más, me acuerdo en una ocasión, cuando uno trabaja en un hospital, hace hojas de consulta, y esas hojas de consulta se solicita la intervención de otro especialista. Entonces, en el hospital de Pittsburgh, el hospital de Pittsburgh es un hospital importantísimo porque, de hecho, el primer trasplante de hígado lo hizo el profesor Thomas Starzl, precisamente allí en Pittsburgh. Los cardiólogos empezaban a mandar hojas de consulta a los psiquiatras. ¿Por qué? Bueno, porque tenían personas que habían tenido un infarto de miocardio y las veían pues un poco hundidas, un poco tristonas. Entonces, bueno, como los cardiólogos, pues sobre todo en Estados Unidos, estás muy enfocado en tu especialidad, pues pedían ayuda a los psiquiatras, y con frecuencia iba el jefe de departamento de psiquiatría a consultar. Y una de las cosas que ponía era la importancia de que algunas personas se compraran una mascota, y los residentes de cardiología empezaron a hacer notitas jocosas sobre la ocurrencia de precisamente el jefe de servicio de psiquiatría de recomendar a algunos enfermos que iban a ser dados de alta que se compraran una mascota, hasta que este catedrático, era el catedrático de la universidad, se cansó y empezó a llenarles las historias clínicas de información científica que demostraba lo siguiente: cuando una persona tiene un infarto, es dada de alta al hospital y no tiene ningún apoyo emocional, ninguno, porque no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie, la posibilidad de reinfartarse, es decir, volver a tener un infarto, se puede multiplicar hasta 6 veces. Pasa que él, una de las cosas, este catedrático de psiquiatría, lo que hacía era preguntar a los enfermos, por los que le consultaban, enfermos que tenían un infarto, si tenían amigos, si tenían familiares. Aquellos que tenían amigos y familiares, él no ponía nada en la historia. Bueno, ponía a lo mejor, pues yo qué sé, una serie de indicaciones, tal. Pero aquellos que no tenían a nadie, él les recomendaba que se comprara una mascota. Quien tiene un perrito o quien tiene un gato sabe que son seres que pueden ser muy afectuosos. Y claro, lo que no entendían estos residentes de cardiología era la importancia de la conexión. Hoy sabemos que cuando una persona se siente rodeada por personas queridas, se activa especialmente una parte del sistema nervioso inconsciente, el sistema nervioso parasimpático, que tiene la capacidad de mejorar la inteligencia de una persona, mejorar la sociabilidad y reducir la posibilidad de infectarse. De hecho, y yo las he visto, se ve como las terminaciones nerviosas del nervio vago, que es parte del parasimpático, la parte fundamental, se colocan justo sobre las células de defensa. Es decir, por eso es tan importante, incluso en una situación donde hay que tener pues una protección por la infección, etcétera, no perder el contacto humano, porque eso es verdaderamente un elemento que ayuda a defenderse del virus. No dejo de sorprenderme como alguien que murió en 1934, don Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel de Medicina ganado para España, porque es verdad que don Severo Ochoa ganó también un premio Nobel, un impresionante investigador, fue para los Estados Unidos. En aquella época es increíble, es absolutamente, los americanos dicen mind-blowing, o sea, te salta la cabeza, ¿cómo es posible que este hombre intuyera la neuroplasticidad cuando apenas se podían ver las neuronas? Bueno, gracias a que modificó la tinción argéntica de Golgi las pudo ver muy bien. Pero ¿cómo? Bueno, no sabemos. La dimensión de don Santiago, incluso sus flechitas de indio describiendo por dónde iba la corriente nerviosa cuando no se podía saber. Bien, vamos a ver. El cerebro, sabemos que tiene la capacidad
plástica al siguiente nivel. En primer lugar, puede formar nuevas neuronas. Es falso que no se formen nuevas neuronas. Lo que sí es cierto es que las neuronas no se pueden reproducir, pero sí se pueden formar nuevas neuronas a partir de células madre. Y todos tenemos células madre en las cavidades cerebrales, en los ventrículos. ¿Dónde se ha demostrado que se forman nuevas células? Pues en los hipocampos, que son centros esenciales para reinventarse, es decir, para mejorar tu forma de ser, tu forma de estar, para gestionar el miedo. Y otro sitio donde se ha encontrado curiosamente es en los bulbos olfativos, es decir, para el ser humano probablemente el olfato ha tenido una importancia extrema y hay que asegurarse de que ese tema esté siempre cuidado y haya neuronas. Y además no hemos de olvidarnos que el olfato es el único sentido que va directamente al cerebro emocional sin pasar una estructura que es el tálamo. Es decir, todos sabemos cómo en un momento determinado un olor te lleva a otro mundo. Entonces, lo interesante es el entender estas dimensiones. Entonces, primero la formación de neuronas. La segunda es la formación de nuevos circuitos. Se forman nuevos circuitos de tal manera que neuronas que antes no interactuaban, ahora sí interactúan. Es como si en una empresa el departamento comercial y el departamento de I+D no están interactuando y ahora empiezan a interactuar. Pues lógicamente I+D tendrá en consideración la parte comercial y la parte comercial tendrá en consideración lo otro. Es decir, mejoramos. Pero es que además se forman nuevos receptores en las propias neuronas, con lo cual pueden ser más sensibles a determinados temas. Bueno, ¿dónde está aquí la maravilla? La maravilla está aquí en ver que el pensamiento, que es cogito, es decir, es res cogita, no se puede pesar, nadie ha visto un pensamiento andar por la calle, ni le ha podido decir a ver cuánto pesa usted, tiene la capacidad de alterar la citoarquitectura del cerebro. Es decir, nuestra forma de pensar se refleja en la estructura del propio cerebro. Por ejemplo, una persona que tiene ilusión, una persona que a pesar de las dificultades sigue adelante, está comprometida, tiene confianza, mantiene esas ganas de salir adelante, está liberando una serie de factores en el cerebro que favorecen la formación de nuevos circuitos que la convierten en una persona más inteligente, más creativa y más capaz. Ahora bien, una persona que esté constantemente regodeándose en lo negativo, que está mal, en lo que falta, en lo que no puedo, en lo que no soy, en lo que no llegaré, en lo mal que está en el mundo, es decir, que se está con esa conversación de la que hablaba Freud, que es como una agresión contra sí mismo, está dejándose bañar constantemente por esa conversación. Esa conversación, que es un elemento mental, empieza a producir la liberación, primero en el cerebro, de una cosa que se llama CRH, luego en la glándula hipófisis otra cosa, que es hormona corticotropina, que viaja por la sangre a las glándulas suprarrenales, las cuales empiezan a liberar cortisol. Ese cortisol pasa a nivel cerebral, atraviesa lo que se llama la barrera hematoencefálica, se combina con una subida de glutamato, que es un transmisor excitatorio en el cerebro, y activan el gen de la apoptosis. Esto qué cosa más rara es el gen de la muerte celular. Empiezan a morir neuronas. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos? Es una autolesión. O sea, una cosa es que uno pase por momentos difíciles, una sepa nada, no sirva nada. Eso es una cosa. Pero otra cosa es quedar atrapado en esas situaciones. Entonces, claro, eso es una cosa que se ha probado, vamos a demostrar clarísimamente. Pero fíjate qué cosa más bonita en este podcast, hablando de la belleza, y al menos para mí, cuando hablo de belleza, siempre me sale la palabra amor. Uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, en el laboratorio más impresionante que he visto en mi vida en neurociencias, en Madison, Wisconsin, ha demostrado que una persona que entre en un estado meditativo y empiece a imaginarse primero a personas queridas, transmitiéndoles ese amor, después a personas indiferentes, transmitiéndoles ese amor, deseo que seas feliz, deseo que haya alegría en tu vida, deseo que haya paz en tu vida. Es un ejercicio puramente mental, está haciéndose dentro de lo que se llama una cámara de resonancia funcional magnética, y que luego empieza a atraer
a su mente, por medio de la imaginación, esa cualidad la que Einstein decía que era más importante que el conocimiento, empieza a traer a su mente una persona que no le cae bien. Es decir, deseo que seas feliz, deseo que haya bienestar en tu vida, deseo que la paz exista en tu vida, etcétera. ¿Qué ha observado? Ha observado que empieza a reducirse físicamente el tamaño de la amígdala. No hablo de la amígdala en la garganta, hablo de la amígdala núcleo, en los lóbulos temporales del cerebro, donde está el centro del miedo. Qué cosa más bonita ver que la presencia del amor lo que hace es reducir el miedo, porque jamás ha sido el opuesto del amor el odio, nunca. El opuesto del amor siempre ha sido el miedo. Y aquí tenemos la primera demostración a nivel mundial que una persona que trabaja el amor hacia sí mismo, hacia los demás, te caigan bien o no, ese amor gratuito, ese amor sin condiciones, y fíjate, lo haces a nivel mental, empieza a reducir el tamaño del núcleo central del miedo. O sea, imaginemos lo que sería vivir con menos miedo, menos asustados, menos temerosos. Lo cual no quiere decir que ante un depredador, ante un asaltante, no lo reconozcamos y tomemos medidas. Quiere decir que no vivimos. Pues los voy a dividir en gestos o propuestas para el cuerpo, propuestas para la mente y propuestas para el alma. Propuestas para el cuerpo. 3. Sigue una dieta mediterránea. Es la mejor que hay en el mundo. Número 2. Muévete. No necesitas apuntarte a un gimnasio, muévete, rompe con el sedentarismo. Número 3, no duermas menos de 7 horas al día. Hábitos para la mente. 1, aprende meditación, aprende a meditar, aprende mindfulness. Es muy sencillo. La resistencia viene de que nos parece un poco raro y contraintuitivo. Es muy sencillo. 5 minutos por la mañana de quietud, 5 minutos antes de acostarte de quietud. Hábito para el alma. Desarrolla la ternura.